Si estás empezando a descubrir el mundo de la acuarela, pero no sabes cómo desarrollar esta técnica o tienes muchas dudas básicas, bienvenido a este video. Yo soy Araceli Mitsu y te voy a explicar lo básico. La acuarela es una técnica que se basa en extraer pigmento, ya sea de forma sólida, como son las pastillas, que son las tradicionales que aquí vemos, ya sea en gotero, como este que tengo por acá, o en tubito, que hace una pastita que puedes volver a activar con agua. Y ya sea cualquiera de estas presentaciones, se le añade un poquito de agua para crear diferentes tipos de pigmento. Vamos a hacer los ejercicios más básicos para que empieces a explorar un poquito de esta técnica. Lo primero que te tengo que decir, y sobre todo algo que es importante tener en cuenta siempre que usemos esta técnica, es que tratemos de tener mínimo un vasito con agua limpia. Si puedes tener dos para que en uno limpies tu pincel y con otro active los colores, mejor. Y también tengamos un área para hacer mezclas. La mayoría de los estuches que vienen en este tipo de presentaciones de pastilla tienen en la parte de la tapita algunas divisiones para poder hacer las mezclas. En caso de que no las tengas, puedes utilizar ya sea un platito, un godete o alguna superficie, de preferencia de cerámica, porcelana, incluso plástico o metal, y de preferencia blanco, para que aprecies bien cómo se van mezclando los colores y que la vayas separando justamente, más o menos como lo hago yo. Cada zona tiene un color en específico. Y la ventaja de estos materiales es de que, aunque los trabajes así en la zona donde mezcles, con agua se vuelven a reactivar, es decir, vuelven a funcionar y puedes volver a pintar. Comencemos con el ejercicio más básico para explorar un poquito de esta técnica. Vamos a trabajar en esta ocasión con pastillas, aunque si fuera gotero o si fuera pastita de tubito sería exactamente lo mismo. Con tu agua limpia y ayuda de un pincel o incluso de un gotero, vas a depositar un par de gotas sobre la pastilla, sobre las gotitas que hayas aplicado o sobre la pastita. Con ayuda de un pincel vas a frotar suavemente para activar el color. El color se va a llamar tal cual pigmento. Cuando escuches activar el pigmento se refieren a este paso. Vamos a depositar un poquito de este concentrado de color en la zona de mezcla que determines para este mismo. No tienes que preparar tanta, esta va a ser, digamos, el concentrado, y la técnica de la acuarela va a partir mucho de añadir poco a poco un poquito de agua. Voy a tomar con el pincel tal cual lo que agarre y mezclar un poquito lo que acabo de activar. Voy a hacer este ejercicio con corazoncitos. Tú puedes hacerlo con estrellitas, bolitas, lunas, cuadrados, la forma que tú quieras. Cuando tenemos nuestra acuarela con poquita agua, es decir, casi solamente lo que humedecimos y tomamos, los colores van a salir de una manera un poquito más intensa. Una cosa importante es de que siempre va a tener algo de transparencia, por lo que no hay un blanco. El blanco es en sí el papel, o en su defecto empezar a añadir poco a poquito más agua. Como habrás visto, acabo de añadir 2 gotitas más a la mezcla que ya tenía previamente, y voy a trazar otro corazoncito exactamente al lado del que ya habíamos hecho. Entre más agua vayas depositando en tu mezcla de color, se va haciendo un color más suavecito. Como te decía, es como si le agregáramos el blanco de otra técnica. En vez de mezclar, por ejemplo, el rojo y el blanco para hacer un rosa, en la acuarela lo que vas a hacer es agregar más agua para tener mayor transparencia. Y a mayor transparencia se van a apreciar los colores de diferente manera a como los tienes originalmente en la pastilla. Por ejemplo, aquí estoy añadiendo otra vez un par de gotitas más y ya empezamos a notar una diferencia en la saturación del color. Si propiamente no es que se esté haciendo rosa, sí estamos jugando con la saturación del color, que es una de las propiedades pues más básicas en color. La intensidad es cada vez más suave y podemos seguir agregando agua poco a poco hasta que prácticamente sea una manchita imperceptible o muy sutil, generando así una gran posibilidad de colores. Esto obviamente lo estamos haciendo de inicio con una sola pastilla, pero más adelante puedes empezar a mezclar con otros colores, a agregar quizá otras marcas de acuarela, y poco a poquito pues la posibilidad de color se va haciendo pues prácticamente infinita. Ahora, otra cosa importante es de que puedes hacerlo también a la inversa, es decir, preparar primero tu charquito de agua
y poco a poquito agregarle más pigmento para hacerlo de manera contraria a como lo hicimos aquí. Y pues básicamente sería el mismo procedimiento, solo que en vez de añadirle un poco de más agua, le vas añadiendo más de la pastilla. Yo te sugiero que pruebes de las dos formas, más o menos para que vayas explorando cómo sientes este material, cuál se te hace más sencillo, y empecemos creando diferentes, digamos como niveles de intensidad en un color, para posteriormente hacer cosas más complejas. Otra propiedad de la acuarela es que se va superponiendo y se van sumando los colores. Eso quiere decir que si hay dos elementos que se empalman, siempre va a haber un poquito de transparencia que permita ver la capa de abajo. Estoy haciendo aquí un segundo corazoncito, el cual voy a darle un momento para que seque y te muestro qué es esto de la superposición. Y mientras eso sucede, te voy a demostrar acá abajo otro punto importante, que es jugar con la humedad. Como te decía, la técnica de acuarela se basa mucho en la cantidad de agua y cómo la vamos controlando respecto a los colores. Si nosotros pintamos al lado de un elemento que esté todavía fresco, es decir, que todavía veamos brillo en el papel porque está húmedo, pues este va a absorber un poquito de lo que añadamos al lado y nos va a causar diferentes efectos. Por ejemplo, yo aquí voy a añadir un poquito de azul también a la zona donde hago mezclas. Como te decía al inicio, se activa el pigmento depositando un par de gotitas de agua y con suavidad las vamos extrayendo para mezclar con un poquito de más agua. Es importante también que tu mezcla esté súper bien integrada. Si yo tengo mi superficie todavía húmeda del corazoncito de al lado, cuando yo paso por encima otro color, como verás en la parte donde se toca este con el anterior, la humedad va haciendo que se absorban y se fusionen entre sí, creando efectos un poquito interesantes. No siempre es lo que queremos, entonces es importante que seas consciente de que entre más dejes pasar el tiempo para que se seque, vas a tener más definición, mientras que si dejas que esté húmedo y vuelves a aplicar, vas a tener este tipo de efectos. Ahorita que tengamos seco alguno de estos acá arriba, te enseñaré a qué me refiero con la superposición. Por ejemplo, aquí entre los corazones que ya hicimos en la primera parte, si yo en medio de ellos dibujo un circulito con otro color, como estos ya están secos, vas a darte cuenta que las partes que se encima el color azul con el rojo de los corazones me están generando un tercer color en esa parte de intersección. Esto porque, como te decía, la acuarela es una técnica que tiene esta capacidad de transparencia, entonces los colores se puede decir que se suman. Voy a agregar un poquito de más azul para que sea una carga más intensa, es decir, más pigmento, un poquito de menos agua, y lo voy a hacer nuevamente en los siguientes. Como verás, va a depender mucho de cómo esté de intenso el color de abajo y cómo sea el color de arriba, para que tú puedas obtener diferentes tipos de colores. Y como te mencionaba, si ya está seco, tienes aquí la parte totalmente definida, es decir, el borde del círculo sobre el corazón está totalmente delimitado, mientras que aquí se fusionó. En este corazón voy a aplicar otro que esté totalmente encima, más o menos como lo que hice aquí, pero con este ya seco. Y de hecho lo voy a hacer con el mismo rojo porque puedes jugar con los colores que ya estás trabajando anteriormente. Voy a utilizar aquí la mezcla que ya tenía previamente roja y voy a pintar otro corazón. Como verás, aunque es el mismo color, al estar intersectándose con uno que ya estaba previamente aplicado, se puede distinguir perfectamente ese punto de intersección entre los dos corazones. Nuevamente está perfectamente delimitado, pero entre los dos hacen un rojo un poquito más intenso. Eso es súper importante porque así vamos a poder crear diferentes efectos. Siempre recuerda que es importante enjuagar tu pincel y con un trapito o una servilleta quitar el exceso sin ser toscos con el pincel para mantener nuestro material en el mejor estado posible. Para que empieces a explorar un poquito más sobre las posibilidades de tus acuarelas y hagas un ejercicio que ya empiece a verse bonito, vamos a hacer algo muy similar, pero vamos a jugar con diferentes colores. Exactamente lo que hice con los corazones lo voy a hacer, pero con diferentes colores. Voy a irme de manera cromática, de hecho, generalmente ya las pastillas vienen acomodadas en cierto orden. Voy a hacer toda esta fila de colores que ya tiene
un acomodo, vamos a decir, como si fuera gradual el cambio de color. Y voy a esperar a que sequen para que pueda hacer las superposiciones con los colores intermedios. Primero pintaré amarillo, luego rojo, luego morado para que me dé tiempo de que seque. Y después en medio aplicaré naranja, magenta y azul. Y a continuación verás cómo será este ejercicio. Ahora que estás empezando, puedes aprovechar para hacer este tipo de ejercicios donde juegues un poquito con la superposición de los colores, formas y saturaciones en diferentes tipos de ejercicio. Te voy a mostrar algunos de, digamos, ejemplos ya un poco más elaborados, pero que en realidad es algo tan sencillo como esto que acabamos de hacer, para animarte a que sigas experimentando. Y también te recuerdo que en la parte superior de la pantalla te voy a dejar un tutorial para que puedas hacer degradados, es decir, transiciones de un color a otro, pero de manera gradual. Te comparto los ejemplos y con eso terminaremos por el video de hoy. Este casco, por ejemplo, está hecho solo con una pastilla y lo único que hice fue realmente jugar con las saturaciones, que es exactamente lo mismo que hicimos con los corazones. Jugué con verdes más intensos y más suaves. La idea de la acuarela es que siempre empieces con los más suaves y le puedas añadir poco a poco con otros colores para que se formen unos más oscuros. Obviamente esta ilustración es un poco más compleja, pero aquí pues es un ejemplo de todo lo que se puede lograr con un solo color, aprendiendo a dominar esta parte de jugar con más agua y menos agua. En este caso, por ejemplo, tengo una base súper aguadita en el fondo de la serpiente y como segunda capa le hice todas las escamitas. Nuevamente es un trabajo un poquito más laborioso, obviamente porque ya tengo más práctica, pero en realidad en concepto es muy simple y es exactamente lo mismo que hicimos con los corazones de colores. Dejé que se fueran superponiendo un poquito, solo que aquí la base es muy suave. De un lado son escamas y del otro líneas. O por ejemplo, en estas hojas igualmente hay una base de verde muy clarita. Y después le añadí 2 o 3 tonos haciendo líneas para que se me generaran todas estas tonalidades que puedes ver en pantalla. Como verás, en acuarela se trata mucho de encimar capas, de hacer poco a poquito. Haz este ejercicio en las formas y en los colores que tú quieras de maneras diferentes. Incluso puedes empezar a crear algunas pequeñas ilustraciones sencillas y una vez que te vayas sintiendo más seguro, ve haciendo formas y algunos diseños más complejos y verás que eventualmente podrás llegar a cosas más complejas como las que te muestro. Igualmente te invito a que veas los demás tutoriales del canal donde hacemos ilustraciones un poquito más específicas para que puedas desarrollar tus habilidades como acuarelista, tu pulso y también puedas empezar a crear cosas mucho más interesantes. Yo soy Araceli Mitsu, gracias por haber visto este video y espero que te vaya siendo útil para que dentro de unos meses tengamos en ti un nuevo acuarelista.